Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a compartir una palabra, pero quiero anunciar el celular de la iglesia de Pastor César, 097-072-001. Es un privilegio, por la gracia, por la misericordia de Dios, que puedo compartir un mensaje con todos ustedes. Hoy vemos, antes de ir a la palabra, como digo siempre, que es lo más importante. Hoy vemos que muchos cristianos, cuando digo cristianos, son aquellos que están confirmados, ¿no? Que están, ¿verdad? Gloria a Dios, confirmados, gloria a Dios, sellados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que muchos se dejan llevar, y muchas veces nos puede pasar también, pero se dejan llevar por la realidad, por lo que sus ojos están viendo. Y eso le llamamos la realidad. Esta es la realidad. Y la realidad no es solamente para el cristiano, para el que no es cristiano, también va a decir, esta es la realidad, lo que mis ojos están viendo. El Señor es hermoso, ¿no? Porque en su palabra hay un versículo que verdad que a mí me agrada, me apasiona, ¿no? Pero yo quiero, antes de ir o vamos a leer el pasaje, vamos a leer el pasaje. El pasaje está allí, gloria a Dios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. El Señor nos ha dado, gloria a Dios, esa fe, nos ha dado fe salvífica, que es, lo dice la palabra, ¿para qué? Para salvar. Pero nosotros, gloria a Dios, también la palabra dice en capítulo 5, versículo 7 de 2 de Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, en estos años uno va aprendiendo en la palabra de Dios con, ¿verdad? Con errores, con equivocaciones y con aciertos. Pero en la trayectoria de todos estos años que tengo, siempre vamos a aprender algo, ¿verdad? Y si bien, gloria a Dios, el Señor nos ha dado esa medida de fe, el Señor nos está hablando en esta tarde y te está hablando porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces es lamentable, ¿verdad? Que el cristiano viva por lo que ve. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por esta palabra, por esta reflexión cristiana, en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios mío, que no te desenfoques. Cuando recién comenzó la pandemia, cuando en el transcurso de todo ese tiempo se comían los videos, se comían el internet, tenían hambre, tenían sed de Dios, que eso no se apague, porque eso tiene que crecer dentro tuyo a medida que vas escuchando y oyendo la palabra de Dios. Dice que por el oír, ¿verdad? Entra la fe. Por el oír con fe. Por el oído entra la fe. Por la palabra de Dios. Entonces,
no andamos por vista, sino por fe. Así que, hermanos, tú me estás viendo a mí, yo no te puedo ver a vos, pero vos estás viendo la presencia. Pero con el Señor no ves a Dios, pero sentís la presencia de Dios. Y que esto que quiero compartir, que quiero impartir en esta tarde, es que cuando estamos y reunidos, la iglesia, ¿verdad? En ebullición, en comunión, hermanos con otros, donde están los dones, todo tiene que estar en ebullición. Y entonces la presencia de Dios no solamente está allí, sino que se tiene que manifestar la presencia de Dios. Ahora, ahí dice, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice así: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Eliseo estaba siendo perseguido por los sirios. Iba un ejército con carros a caballo, ¿verdad? Y era un gran ejército, dice la palabra. Y sitiaron, ¿qué es sitiar? Rodearon la ciudad. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Ahora, ese es el temor natural del hombre. Ese es el temor natural del hombre. Entonces estaba viendo la realidad. La realidad era ese, bueno, llamen a la empresa fúnebre porque acá morimos, Eliseo, profeta Eliseo. Vos y yo. No tenemos salidas, nos sitiaron. Esa es la realidad. ¿Cuál es esa realidad? La realidad, ¿verdad? El sinónimo es verdad. Y sí, era verdad, lo habían sitiado. Pero ¿cómo tiene que esto, cómo lo aplicamos al día de hoy? ¿Cómo tú lo aplicás dentro de la iglesia, dentro de la reunión, dentro del culto y fuera? La iglesia hacia afuera, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicarías tú? Ya está, no hay nada que hacer, nos ponemos todos religiosos, ¿verdad? Y si esa es tu situación, no te dejes secar con todos esos hermosos dones que el Señor te ha dado, los talentos que el Señor te ha dado. Eso tiene que crecer, pero mire lo que ocurre allí. El versículo 16 dice, él le dijo, no tengas miedo. Eso le dijo el profeta Eliseo al siervo que le servía a él. No tengas miedo. Una de las cosas que paraliza aún hasta siervos de Dios, ¿no? Que están sirviendo en ministerios, es el miedo. Y el miedo tapado, el miedo al hacer el ridículo, el miedo al que dirán, el miedo a que ser todo estructurado, no ser estructurado, perdón, y a veces son más estructurados y más religiosos, no pueden ser. Más que, es terrible lo que está pasando. Pero yo te quiero decir una cosa. El profeta le está diciendo, no tengas miedo, porque el miedo paraliza. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Eliseo le estaba diciendo algo que no era real a los ojos que estaban viendo.
el siervo le hubiese dicho, Eliseo, vos no estás bien, ¿eh? Vos tenés que hacerse algo, está ahí en tu cabeza que no está bien. Mirá, nos sitiaron y ya no hay más salida para nuestro problema. Pero Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, eso es fundamental, la oración, hermanos, la oración. Y oró Eliseo, habló con Dios Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué es lo que estaba orando? Yo voy a orar a Jehová para que mi siervo vea lo que yo estoy viendo. Amén. Lo que yo estoy viendo. La realidad, ¿verdad? Era totalmente distinta, no era una realidad natural, era sobrenatural. Entonces, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Esa protección divina, esa visión espiritual que estaba mirando el profeta Eliseo, que empezó a mirar, ¿verdad?, el siervo de Eliseo, era carros de fuego. Por eso él le dijo, son más los que están con nosotros, iglesia, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién eran ellos? Los que perseguían a los siervos de Dios. Y ellos que estaban, gloria a Dios, lo que estaban viendo eran llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de Eliseo. ¿Qué era eso? Ángeles, servidores de Dios a favor del profeta, a favor de sus hijos, de los cristianos. Despertate tú que duermes. Despertate tú que duermes. Ahora, gloria a Dios. Versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo, o sea, otra vez oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, a todos los que perseguían, todo ese ejército que lo habían sitiado. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Vieron? Respondiendo el Señor las oraciones contestadas de parte de Jehová, de parte de Dios a favor de Eliseo. Esto es hermano, es maravilloso, ¿verdad? Porque hoy, en estos momentos tan especiales que se están viviendo en el mundo entero, hay cosas que realmente, una de las cosas que puedo ver y puedo darme cuenta, que el enemigo, el adversario y el mundo se ha metido dentro muchas veces de diferentes congregaciones de la iglesia. Entonces, en el mundo espiritual, Satanás o sus demonios, a veces, hermano, es desagradable decirlo, pero trabajan, parece, más organizados que la propia iglesia, que es un organismo, que tiene que trabajar en función de cuerpo, no en un pequeño lugar y nada más. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios cuando hay no en la fe salvífica, porque la fe salvífica Dios te la ha dado, gloria a Dios, es inamovible, pero ¿cómo una iglesia va a andar por la realidad, hermano? De ninguna manera. Y yo sé que muchas veces no estamos tan afinados
por la vicisitud de la vida y que el trabajo, que aquí, que allá. Pero la iglesia tiene que estar en ebullición, tiene que estar fervorosa. Tenemos otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. Vamos al libro de Números, gloria a Dios, Números 13, Números capítulo 13, vamos a leer el versículo, gloria a Dios, y mire que son pasajes para que tú, gloria a Dios, puedas buscarlo, puedas meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra. Ponerla por obra. En Números 13, versículo, vamos a leer, gloria a Dios, el 33. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. En capítulo 13, versículo 1, había una misión que Jehová había enviado a 12 espías. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios está una promesa de Dios, ¿verdad? A los hijos de Israel que iban a poseer la tierra de Canaán. ¿Quién le prometió? ¿Un hombre? ¿Una persona? ¿Un pastor le dijo? ¿Un evangelista? No. Dios mismo le habla a Moisés, ¿verdad? Y que vayan a ver esa tierra, ¿verdad? Que les dio. Ya no les dijo, les voy a dar. Les dio. Ahora habían ido esos espías. Unos dijeron, también vimos allí gigantes. ¿Cuál es tu gigante? Pregunto. ¿Cuál es tu gigante? ¿Los estás viendo y tenés miedo a ese gigante? ¿A ese paso de decir, no, esto no va más? ¿Me estoy muriendo espiritualmente? ¿Me estoy secando? ¿Soy una religiosa o religioso? Ahora, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Bien, esto de los 12 espías, 10 vinieron, como decimos comúnmente, con una mala onda, porque se dejaron llevar porque lo que veían sus ojos. Veían cosas imposibles de adquirir y de tener, algo que ya Dios se lo había dado. Miren lo que dice un poquito más adelante, porque miren que esto, es decir, se podría hacer 3 prédicas, estoy haciendo ejemplos nada más. Gloria a Dios. Dice el versículo, capítulo 14, versículo 6. Pero un poquito antes vamos a leer. ¿Saben lo que no apreciar las bendiciones dadas por Dios? ¿Saben lo que no apreciar las bendiciones dadas por Dios? Después de vivir milagros tremendos. Sí, me acuerdo. No. La aplicación del milagro es para que vivas en función, gloria a Dios, de ser pescadores de hombres, de que la manifestación del Espíritu Santo opere en tu vida. Gloria a Dios. Y el Señor en su soberanía haga lo que te va a hacer. Miren, acá dice el 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Lloró, hermano.
Después que Dios le dio todo, le dijo, mira, tomen, esto va a ser de ustedes. Y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés. Hoy se quejan contra las autoridades puestas por Dios. Y se viven quejando y muchas veces, ¿verdad? Se viven quejando. Quejabanse. Entonces toda la congregación gritó y dio voz y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cómo se sentiría Moisés, no? El líder. Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Querían volver de vuelta a la esclavitud. A la esclavitud. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso está de moda, hermano. Eso está de moda. Ya Moisés no lo queremos. Vamos a levantar otro. ¿Verdad? Pero otro que no está conforme y no está alineado y está maquillado, porque el que levantó fue a Moisés. Y ellos querían designar a otro capitán. Ahora, gloria a Dios. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso significa dolor, indignación por lo que decían los que habían ido con ellos a ver, y ellos dolidos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Vieron? ¿Cuál era la realidad que veían? Eran 12, 10 tenían una realidad porque estaban viendo por vista. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare, también la perspectiva en que se ven las cosas, ¿no? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Vieron? La perspectiva de ver las cosas de diferente forma. Miren el versículo 9 lo que dice. Por tanto, no seas rebelde. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Gloria a Dios, no lo temáis. Esa es la perspectiva. Esa es la perspectiva que Dios nos lleva cuando Dios nos habla, ¿verdad? Gloria a Dios. Mientras hoy es lamentable que se lleven por la realidad, por la verdad de lo que estás viendo. Pero el Señor nos dijo eso. Cuando Dios nos habla, cuando hay oración, cuando hay santidad, cuando estás afinado, cuando el poder de Dios se manifiesta en los hijos de Dios, en los cristianos, tienen que ver cómo Dios nos manda, no por vista, sino por fe. Por fe. ¿Entendieron? Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. La realidad ya no es tal cuando desciende el poder de Dios en los hijos de Dios y en los cristianos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Quizás estabas desenfocado, quizás estabas desalineado, quizás estabas mirando
con tus propios ojos, y vos dirás, sí, pero la realidad sigue así. Pero Dios no quiere que tú te enfoques, ¿verdad?, con tus propios pensamientos, sino que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y cuando Dios nos habla, cuando en su soberanía, gloria a Dios, y Dios nos da algo, ¿verdad?, específico, y estamos alineados a su agradable y perfecta voluntad, no te desenfoques. La realidad, sí, está allí. La verdad para el mundo, sí, está allí, pero tú no estás viéndolo con esa perspectiva, sino con la perspectiva más alta, a un nivel mayor, a un nivel más alto, porque el cristiano no vive por vista, sino por fe. Cristo de la gloria, te damos gracias que aquellas personas, que aquellos hermanos que están mirando con ojos naturales, que están viendo, gloria a Dios, la realidad, ¿verdad? Y no pueden salir de ese enfoque. Que los ayude, Señor. Que los ayudes en el nombre de Jesús, aleluya, y que yo no estoy, aleluya, Señor, tú sabes que, gloria a Dios, lo que estoy hablando, lo que estoy predicando, Dios mío, que tú los levantes, que tú los toques, que no se sequen espiritualmente, que realmente, Dios mío, no, aleluya, quita toda religiosidad, todo lo que quiera apagar el espíritu, todo lo que quiera, Señor, detenerlos, que en el nombre de Jesús tú lo bendigas, Señor. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre, para que se levanten en tu nombre, Jesús. Auméntale la fe, Padre, para tu gloria y tu honra. Que aquellos que, aleluya, están mirando una enfermedad, Señor, aleluya, una realidad de lo que le pueden estar diciendo los médicos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios mío, que lo enfoque a lo que tú quieras hablarle. En el Espíritu, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que tienen problemas y no pueden salir, que tú estés, aleluya, hablándole a lo más profundo, Señor, y que estén, sean guiados por el poder de lo alto, Señor, y que tú quites toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu nombre, Padre, he predicado tu palabra. Te doy gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.